Las elecciones en los Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump, y visto un poco también desde nuestra periferia, podríamos decir, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto? ¿Qué nos dejan estas elecciones? Y agradecemos muchísimo la posibilidad de charlar con Jorge Tayana. Fue, entre otras tantos cargos y la trayectoria que tiene, fue ministro de Defensa de la Nación, fue senador, fue también parte del Parlasur, fue parlamentario del Mercosur, bueno, y está en línea, y queremos agradecerle este tiempito y aprovechar también para charlar con él. Jorge, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda, Miguel Riquelme, desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Alicia? ¿Cómo le va Miguel? Y un saludo a todos los universitarios de Misiones. Muchas gracias por... Tanto estudiantes como profesores y no docentes, que como todas las universidades están dando una pelea muy importante por la educación en la Argentina. Muchas gracias. Jorge, ¿cómo siguió la jornada de ayer, el cierre de las elecciones ahí en Estados Unidos? Bueno, yo lo seguí bastante y vi la repercusión que tuve, porque además yo trato de ver otras cosas. Y la verdad que varios canales internacionales, Deutsche Welle, France International, Al Jazeera, BBC, de distintos países, transmitían exactamente las elecciones de Estados Unidos. O sea que era difícil enterarse de otras cosas, por ejemplo, de los disturbios que hubo en Tel Aviv a raíz de la cesantía del ministro de Defensa en Israel. O sea que es un tema muy importante porque tiene repercusiones por el conflicto en Gaza, etcétera. Pero de eso no se podía ver absolutamente nada, está todo tomado por las elecciones en Estados Unidos. O sea, primero la importancia global que no solo tenían objetivamente, sino que tuvieron subjetivamente o en los medios. Segundo, mi impresión personal era, no tuve gran sorpresa con el triunfo de Trump. Me dio la impresión que luego de su lanzamiento Kamala Harris creció y se puso un poco adelante, pero de alguna manera después se estancó y Trump recuperó algo de su fuerza y lo suficiente para ganar con una diferencia de votos grande, ¿no? Porque eso sí es una diferencia respecto de su elección en el 16. Cuando él ganó la primera vez, él sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton. Y hoy sacó, pero por el colegio electoral ganó la elección Trump. En vez de esta vez sacó 5 millones de votos más que Kamala Harris, o sea que fue un triunfo importante, amplio y más o menos consolidado y con mayoría en el Senado, y no sé al final cómo quedó diputado, pero también parece con mayoría en diputados. Parece que sí, parece que sí. O sea, ha tenido un triunfo significativo y él llega con un partido republicano que se ha hecho a la medida de Trump, o se ha rehecho a la medida de Trump, o se ha reconfeccionado. Es decir, la primera vez que fue presidente, él era un presidente casi independiente que lo habían tomado los republicanos. Pero la estructura del partido, los cuadros del partido tenían una autonomía, una independencia grande. Eso ha cambiado a lo largo de estos 8 años, ¿no? De los 4 que fue presidente y de los 4 que estuvo en la oposición. Y lo que hoy hay es un partido republicano muy subordinado al pensamiento y al liderazgo de Trump. Eso en primer lugar. En segundo lugar, diría que el hecho decisivo de la elección fue la situación económica. Eso es lo que definió el voto. Y hay una frase de Trump que usó mucho en la campaña, que era: dígame una cosa, ¿usted está mejor o peor que hace 4 años? Y la verdad es que la mayoría de los norteamericanos a esa pregunta, incluso los demócratas, contestan: estamos peor.
contestan, estamos peor. Y eso le estoy hablando de demócratas que son activistas y que yo hablé, y que están en estados donde ganan los demócratas, por ejemplo en California, y que yo hablé ayer con ellos y que me decían eso: mirá, Jorge, yo creo que va a ganar Trump, me decían ellos. ¿Por qué? Le digo, bueno, porque la gente está con bronca y la gente no la está pasando bien. Y el gobierno dice que bajó la inflación, pero las cosas siguen caras. Es decir, es un poco un fenómeno que algunas cosas nos hace recordar a cosas de nuestras tierras, ¿no? O sea, la sensación, la inflación había llegado a 10 puntos anuales después del COVID. Y después Biden efectivamente la bajó. Y la bajó a 2 y pico, 3. Pero, claro, lo que dicen los norteamericanos, que no están acostumbrados como nosotros a la inflación, dicen sí, bajó los números de la inflación, pero no bajaron los precios de los productos. Claro. Es decir, los productos están en un escalón más alto y la plata y el salario no aumentó. Entonces todo nos cuesta más caro. Ahora, Jorge, lo llevo a otro tema que me parece que es sumamente importante y me parece interesante su opinión. Ucrania y Europa. Sufrieron mucho los europeos en el anterior gobierno de Trump por la política exterior del gobierno de Trump. El caso China también es bueno analizarlo. ¿Cómo ve usted este triple eje, ¿no? Ucrania, el financiamiento de la guerra, Europa en general como un competidor económico que lo ve Trump y China, obviamente, que es el gran enemigo? Bueno, China creo que va a seguir una política más o menos parecida a la que ha seguido Biden, que sigue la política que ya había puesto Obama en su momento, que empezó la política de contener y de enfrentar y de tratar de parar el avance de China fue Obama. Y esa política se ha mantenido desde el 11, que comienza, que la anuncia por primera vez Obama, la define más en el 13, en la estrategia de seguridad, y la han mantenido y de alguna manera paulatinamente intensificado. Eso se va a mantener. Y en el caso de América Latina, esto va a significar que Estados Unidos va a tratar de disminuir o de, no sé si la palabra es bloquear, pues después vamos al tema bloqueo y es otra cuestión, digamos, pero sí de disminuir, de frenar, de evitar que crezcan las relaciones entre Estados Unidos, entre China y buena parte de América Latina, teniendo en cuenta que no es tanto el comercio el punto de conflicto, sino más otras áreas, ¿no? Las áreas que más les interesan es el área de inversiones, es decir, que los chinos no hagan inversiones en obras de infraestructura, es decir, que no les dé territorialidad o presencia física en el territorio. En el área financiero, donde los chinos, el banco el Banco de Inversión y Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión y Desarrollo, por un lado, que creó China hace unos años, más el banco que ahora están creando en los BRICS, que tiene sede en Shanghái, están transformando a China también en un actor financiero. Entonces nosotros sabemos bien por los swaps, ¿no es cierto? Sí. Entonces el gobierno de Estados Unidos no va a tener ganas de que esas cosas sigan reproduciéndose y va a tratar de frenarla. Y por supuesto la presencia y la cooperación militar y tecnológica son cosas que van a tratar de evitar, sobre todo en áreas de alta tecnología. Entonces, pero va a ser más o menos lo mismo de ahora. El único tema conflictivo en los próximos años es la situación de Taiwán, que ya viene siendo conflictiva o frágil hace rato, porque en Taiwán hay un gobierno de tipo independentista que de alguna manera cuestiona el rol de un Estado, dos formas de gobierno, ¿no? Una China, el rol de que es una China y Taiwán es simplemente una provincia rebelde, que es la doctrina oficial y la razón por la cual los países tienen relaciones con uno o con otro. Jorge, básicamente, salvo 12 países, todos tienen con la República Popular China. En cuanto a Europa, perdón, sí. ¿te hablo de Europa? Europa yo creo que es una región que está atravesando una situación muy compleja, que no sale de
del bajo crecimiento económico o directamente del retroceso que está sufriendo, y eso se ve en que el motor de la Europa Unida y de la Unión Europea fue la alianza franco-alemana y sobre todo la locomotora alemana. Bueno, esa locomotora alemana parece detenida y no se ve que arranque, y todo este esfuerzo de guerra con Ucrania, en donde se embarcó Europa y le embarcó Biden, que tenía motivo de apoyarlo a Zelensky, creo que sí se va a ver resentido, porque Trump ha dicho una y mil veces que esa guerra la tiene que detener en 24 horas, y obviamente eso significa llegar a una paz con los rusos, en donde va a haber cesión de territorio, el territorio de habla rusa del este de Ucrania va a ser reclamado en cualquier acuerdo por parte de Rusia, lo mismo que Crimea. O sea que en ese caso el que va a estar más disconforme debe ser Zelensky y los europeos, que han invertido una suma de dinero extraordinaria. Jorge, por último, decíamos un poco, estamos hablando desde la triple frontera, y una inquietud nuestra en relación también a qué esperar de la política de Trump en tema de seguridad, pensando un poco también lo que nos está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Desde México a nuestro país. ¿Qué ve ahí? Bueno, Estados Unidos va a poner una atención en los temas, primero migratorios, que provienen de Latinoamérica. Eso afecta sobre todo a México y a Centroamérica, y países de origen, un poco Colombia, otro poco Venezuela, ¿no? Pero sobre todo es el tránsito por Centroamérica y por México. Esa va a ser la primera prioridad de Trump en relación a la región, y para eso tiene que ver cómo se entiende con México, que tiene una nueva presidenta y que además él ha dicho que quiere reformar el acuerdo México-Canadá-Estados Unidos. Así que hay que ver cómo lo encaran. Pero ahí van a tener que entenderse en cómo manejar ese tema, que es el más importante para Estados Unidos. Después, el tema de las redes de delitos complejos, etcétera, etcétera, hay un tema ahí. Pero yo creo que la triple frontera es una cuestión que ha sido también agrandada por Estados Unidos, y que nunca, cuando yo estaba en funciones, tanto en relaciones exteriores como en defensa, nunca la verdad que se encontró nada muy significativo, más lo que sabemos del contrabando. O sea, pero toda la acción, el grupo de tres, de Paraguay, Brasil y Argentina, y el grupo de 3+1, y además con Estados Unidos, para ver qué pasaba, la verdad que nunca logró mostrar ninguna actividad permanente de terrorismo internacional que mereciera más que la vigilancia de lo que sabemos es la existencia de una población libanesa, chií, que tiene vínculos, sobre todo financieros, de aporte a las obras sociales que hay en el Líbano, y que muchas de ellas son obviamente manejadas, sobre todo en el sur, por Hezbollah, que es el partido que conduce el Congreso. El presidente del Congreso, por constitución, es el dirigente más numeroso de la comunidad chiita, y entonces en este caso es Hezbollah. Antes era mal. El presidente de la República es católico, el primer ministro es musulmán suní, y el presidente del Congreso es musulmán chiita, digamos. Así que yo creo que hay que prestar atención. Es una frontera frágil, es una frontera que nosotros debemos cuidar y controlar bien, pero también, más allá de la triple frontera, ojo, porque mucho del contrabando y del tráfico de sustancias no legales y de movimientos extraños, de redes internacionales, se está dando a partir del puerto de Iquique y de Arica y de esa zona, y de ahí subir al altiplano e ir a Bolivia, Perú, Argentina, digamos. O sea, otro foco ahí controlar. Que ellos van a querer darle más dinamismo, por supuesto, a sus actividades en el Comando Sur,
Pero el Comando Sur sigue siendo el comando con menos recursos de todos los comandos de Estados Unidos y no va a ser la prioridad. La prioridad va a estar puesta en Europa, en el Mar de China y en el norte, en el Medio Oriente y en el norte de África. Esas 4 zonas creo que son mucho más calientes que lo que somos América del Sur, que tenemos el gran mérito de ser una zona libre de armas nucleares y libre de guerras biológicas, químicas y libre de guerras étnicas, religiosas, raciales, etcétera. Lo cual, lo que tenemos sí hay muchos, y esos despiertan la codicia de los poderosos. Así que sí vamos a tener interés en eso y sí vamos a tener que tener políticas para defenderlo, cosa que ahora no está sucediendo, sino que más bien se está haciendo una especie de feria americana para que el que quiere que se lleve lo que pueda. ¿No? Jorge, le agradecemos muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los misioneros y misioneras a los que les tengo un particular afecto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Jorge